Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación y por este evento tan importante para toda Latinoamérica y para lo que estamos trabajando con espirulina. Eh, Aquí en este caso lo que les estoy presentando, esta imagen que no es el título de la presentación, sino es simplemente algo que hace referencia a nosotros quienes vamos a compartir con ustedes esta presentación. Está incluido aquí mi compañero Leonardo Zamora Secua, aunque la presentación la haré en nombre de ambos, Rodrigo Valverde, su servidor. Y bueno, hay un poquito la diversidad y la cultura presente, digamos, como ya decía Miguel, en esta diversidad de personalidades que forman Reino Eco, el ingeniero en biotecnología Leonardo Zamora y su servidor, psicólogo y psicoanalista Rodrigo Valverde. Y bueno, en la imagen hace referencia a lo que va a tratar la plática. Tecuitla le decimos nosotros el regreso del alimento serpentino de la náhuatl, tomando ahí algunas metáforas que precisamente hacen referencia a esta recuperación cultural o biocultural. Precisamente la plática que les vamos a presentar se llama así, la llamamos de esta forma, valor biocultural de Tecuitla, y es un lado, una dimensión de lo que compone el trabajo e investigación viva de Reino Eco, asesoría y gestión de proyectos productivos de espirulina, así es su nombre completo, como empresa, pero como escuela, que es como también se han concretado principalmente los proyectos de Reino Eco, a manera de escuela, a manera de talleres, ya les hablaremos en algún momento, pero bueno, valor biocultural de Tecuitla es la plática que les proponemos ahora. Y pues como un apelativo, un subtítulo, el arte de decolonizar, ya veremos por qué. Se propone aquí la consideración de un alimento ancestral de los mexicanos y sin embargo desconocido por la gran mayoría, por lo menos muchos acá. Se trata de Tecuitla, de nombre científico Arthrospira maxima, espirulina mexicana, originario del lago de Texcoco. Su importancia, valor biocultural, como aquí se propondrá, está primeramente en las propiedades nutricionales y terapéuticas que le dieron importancia para la ciencia actual. Pero más allá de ello, un contacto con la tradición de nuestros ancestros. Entonces, ya veremos también en qué sentido entendemos esto de ser un guardián de Tecuitla. Y bueno, esta imagen que aquí les presentamos, seguramente ya muchos han tenido oportunidad de verla, otros tal vez no, pero es lo que en algún momento fue una imagen, digamos, popular o continua, ¿no? Del México, de nuestros ancestros, pero también no de hace mucho tiempo. Y sin embargo, esto ya no es así, ¿no? Este es el lago de Texcoco, y además también hay el lago de Texcoco justo en el momento en el que la empresa conocida también tal vez por muchos, Sosa Texcoco, empieza a hacer una historia distinta, que pues aquí vamos a dar una perspectiva para hablar de esta misma historia, porque al preguntarnos por el valor biocultural decimos, ¿no? Pues, ¿qué significa esto? ¿Por qué pensar así a un ser vivo? Y además, pues, sí incluyendo toda la dimensión de su producción y de su comercialización, pero justamente una primera cosa que vamos a poner aquí, digamos, como fundamento de esta pregunta por Tecuitla, por Arthrospira máxima, es lo que le vamos a llamar una perspectiva biosemiótica, que no es algo que nosotros le llamemos así, sino esto es una disciplina, podemos decir, actualmente que propone una manera de acercamiento a los seres vivos, sobre todo en verlos desde su propio punto de vista, por decirlo así. Y también tiene que ver con los significados que estos seres vivos tienen, porque la biosemiótica propone que el significado es algo permanente en el mundo de lo vivo, es decir, no solo hay significado en el mundo humano, sino habría significados, interacciones, códigos, comunicaciones, pues en todo lo vivo y más allá tal vez, ¿no? Entonces, bueno, aquí consideramos, además, hablando de biosemiótica, pues un lenguaje en el que fue hablado este organismo o este microorganismo, como decimos ahora, y es en náhuatl, tecuitlatl, tetl, que hace referencia a piedra. Cuitlatl es una expresión que hace referencia a algo que emana, que excreta,
que produce, también podríamos decir. Acá en México hablamos del cuitlacoche, por ejemplo, ¿no? Hongo que le sale o le produce, se excreta, podríamos decir, del maíz. No sé, para algunos tal vez no lo conozcan, pero es un alimento muy sabroso. Pues igual aquí está presente esta raíz, cuitla, y atl, agua. Entonces, hay esta traducción, pero por eso hablaba también de la semiótica, o sea, la manera en que entendemos las cosas, ¿no? Y también le pasó a la historia de este alimento, porque fue un alimento importante, es lo que queremos decir también con esta presentación. Es decir, hubo una cultura ya, una cultura previa a lo que nosotros conocemos ahora de Tecuitla. O sea, había unos saberes, había unas prácticas, había toda una dimensión en la que este organismo, este alimento, estaba presente en la cultura. Y además, pues no era solo un alimento entre otros, sino que tuvo una importancia. Fue valorado y fue parte de su día a día. Entonces, esa idea que dice ahí, la gran emanación de las aguas y las rocas, pues le hace o le busca hacer justicia, porque en otras traducciones vamos a ver que le llamaron, por ejemplo, los mismos españoles en su primer contacto con este organismo, con este alimento, obviamente por su sorpresa, por su novedad o su extrañeza, y usando las mismas raíces en lengua, le dijeron excremento de las piedras, por ejemplo, ¿no? Esto está en los códices. Acá tenemos la ventaja o digamos una fortuna de tener pues estos textos en donde quedó grabado estos primeros encuentros de los conquistadores con la cultura, en donde se hace manifiesto cómo se comía a lo que le llamamos ahora espirulina, en este caso, bueno, espirulina mexicana, Artospira máxima, claro, pero entonces hubo un problema de malo entendimiento, podríamos decir, hubo un problema de mala traducción, y entonces ese destino tuvo mucho que ver para lo que a continuación sucedió, y por eso decía hace un momento, para muchos mexicanos igualmente, desconocido. Eso es lo que Rey Nueco en este proyecto, en este camino, pues nos hemos dado cuenta de lo difícil que muchas veces puede ser presentarle a otros qué es esto o cómo nos lo comemos, por qué nos lo comemos, ¿no? ¿Cómo hacerle para que no sea simplemente como una medicina que uno agrega y ya? Pues este tipo de preguntas, ¿cómo es parte de la cultura? Y aquí lo que vemos es, pues ya lo fue, sí lo fue. ¿Y qué podemos saber de esta cultura que hay? ¿Cómo la podemos de alguna manera recuperar? También eso es algo que nos hemos preguntado acá. Y pues de alguna manera es como poder, en la misma pregunta de cómo llevarlo ahora a otras personas o cómo que siga siendo algo vivo, ¿verdad? Y bueno, ahí como referencia aparecen estas otras palabras, Costic Teocuitla y Iztac Teocuitla, que son palabras, fíjense, para el oro y la plata. En ambos casos, algo que tiene que ver con una excreción también. Entonces, para ver más o menos en qué dimensión podrían haber entendido esta idea de excreción, ¿verdad? Pero esta palabra que nosotros le decimos aquí, alimento serpentino de la náhuatl, pues ya es una metáfora de eh, un autor actual, dos autores, ¿sí? En los alimentos ancestrales mexicanos nos hablan de que Tecuitlatl fue uno de estos alimentos ancestrales. María Leiva se llama la autora, pero bueno, eso es solo una referencia. Al final podemos dar referencias bibliográficas para quien guste adentrarse en estos temas, porque aunque no tenga que ver directamente con la cultura mexicana, sin embargo, pues es importante todo esto, este saber, este abrirse paso, ¿no? Al valor biocultural proponemos aquí y ya veamos por qué le llamamos biocultural. Entonces, les decía que esta perspectiva de la biosemiótica es tratar de ver las cosas en primera persona. O sea, espirulina mexicana o tecuitla desde su propia perspectiva, desde su propia historia también, sabiendo además pues lo que hizo antes de que los seres humanos le conocieran, que ya tiene mucho tiempo de existencia y sabemos y se ha hablado de que estos 3.500 millones de años, pues qué tanto sucedió, ¿verdad? Previo a la cultura humana, pero ahora nos queda aquí una evidencia pues de que dio pauta a una cultura, de que dio pauta a una producción cultural eh, en un momento, pero pues también
¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué nos deja ver esta historia que es parte de nuestra historia? ¿Y por qué se quedó en el olvido? ¿Qué le sucedió? ¿Qué tuvo que suceder para que se quedara en el olvido? Y bueno, aquí por eso esto que decimos, cultura anahuaca y una antigua biotecnología azteca. Nos atrevemos a decir eso, ¿verdad? Hablando de una biotecnología azteca. Sí, había saberes biotecnológicos. En el momento en el que conocían a Tecuitla y le manipulaban y pues no solo eso, sino que a otros microorganismos también, podemos decir, porque la biotecnología tiene que ver con el aprovechamiento de estas formas de vida y en este caso como alimento. Entonces, lo que podemos ver ahí en esta imagen es algunas imágenes que evocan todo esto. Lo que está hasta la izquierda es algo que aparece más adelante, se los voy a mostrar más en grande, pero es el Códice Florentino. Es una de estas referencias, pero no es la única. Tenemos el Códice Florentino, tenemos algunos otros textos también, por ejemplo, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, así se llama, ¿no? Este libro, o historia general de las cosas de la Nueva España, es como le pusieron a este Códice Florentino también. Hay también la Crónica Mexicana. Ese libro es de producción, digamos, es un códice también, es un códice. Estos códices, ¿cómo decirles? Para quien no conoce los códices, pues los códices son evidencias muy importantes de este encuentro que ocurrió entre los conquistadores españoles y la cultura que vivía en estos lugares, ¿no? Porque al mismo tiempo que fue narrado lo que ocurrió ahí, al mismo tiempo, pues es conquistado, es explotado o hasta muchas veces destruido. Entonces, bueno, pues justamente a Espirulina Mexicana, Tecuitla, pues le ocurrió que en este rechazo, en esta mala interpretación de su naturaleza, por eso también hay una cuestión aquí del problema de entender la naturaleza de estos seres, por ejemplo, ¿no? Y también está lo microscópico y pues toda la sorpresa que está dando al mundo contemporáneo, pues todo eso invisible, por decirlo así, pero siempre presente, ¿no? Entonces, por eso apuntamos a la antigua biotecnología azteca y pues a estos saberes que pues efectivamente no es solo una interpretación que nosotros podamos dar, sino que sí estuvieron ahí realmente vigentes en una cultura, pero eso que podemos ver, por ejemplo, hasta el lado derecho es el caracol, esta estructura llamada el caracol, es como se ve actualmente o como quedan estos residuos, ¿no? De lo que fue la explotación misma, la primera explotación industrial de espirulina, ¿no? En ese momento, pero al mismo tiempo su pérdida, esta empresa termina en quiebre. Entonces, bueno, ahí podemos ver un poco de esto y ahí queda esta antigua biotecnología azteca y el mismo lago de Texcoco. Pues, ¿qué le sucede al lago de Texcoco? Pues, en franca extinción, ¿no? O sea, es la misma Ciudad de México, tiene que ver con la lucha contra el lago de Texcoco, por decirlo así, también para quien no sepa esta historia, desde el momento en que llegan los españoles, empieza a crecer la Ciudad de México de una manera en la que no lo hacían los aztecas. Los aztecas no luchaban, digamos, contra el lago, y en cambio, en cierto momento el lago de Texcoco se volvió un problema. Entonces, ese mismo problema, así termina el lago de Texcoco, así muere de alguna manera, aunque actualmente haya un proyecto con la intención de recuperar esto, ¿verdad? Así podemos presentar también esta imagen para que puedan observar una imagen a la izquierda donde se puede ver pues todavía el caracol en su estructura operativa y ya como se ve actualmente en esta zona, ¿verdad? Y esto para simplemente hablar de este recorrido que ha tenido entonces los cultivos que se generaron a partir de estos conocimientos, ¿verdad? Que se pudieron ir hacia otros lugares del mundo. Pues simplemente para indicar aquí el segundo momento que quiero compartir con ustedes de esta plática, el primero, por decirlo así, hacer referencia a esta biosemiótica y tratar de ver desde esa perspectiva a los microorganismos. En este segundo momento, sería a la biomímesis, le vamos a decir por decirlo de esta forma. O sea, todo esto que tenemos que aprender de estos microorganismos, ¿qué nos están enseñando en nuestro propio organismo? ¿O qué nos están enseñando? Perdón, no se están cargando bien estas imágenes, pero dice ahí del agua, laboratorio y la industria. Y de allí nos preguntamos al patio trasero. ¿Por qué al patio trasero? Bueno, en la experiencia de Reino Eco ha sido también el dar talleres de cultivo. El talleres de cultivo
pues dirigidos al pequeño cultivo, con la intención de que las personas puedan tener una opción de espirulina de alta calidad, de tecuitla de alta calidad, eh, es que no lo tenemos, ¿verdad? En esta respuesta a estas cuestiones de la calidad de la, que se mencionaba en la plática anterior, pues precisamente no es fácil en nuestro país encontrar, o eso fue, es parte de la historia de mismo Reino Eco, pues encontrar un tecuitla de excelente calidad como lo quisiéramos. Entonces, pues la opción fue precisamente brindar este tipo de capacitaciones, pero pues ahí a lo que hacemos referencia, pues es a que tiene que ser pues con toda la ciencia, por eso sigue presente lo que se aprende en el laboratorio y en la industria, pero en el patio trasero. O sea, no podemos dejar a un lado toda esta cuestión de la calidad y toda esta cuestión que también es pensar en el valor biocultural, y por eso esta referencia, ser guardianes, sí, tiene una historia, tiene un pasado, tiene toda esta trascendencia histórica, pero ahora en el presente, ¿qué significa eso? ¿Verdad? ¿Qué significa? Y pues eso es parte de la misma investigación y recorrido de Reino Eco. Y bueno, pues aquí un poquito de reflexionando en esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa en nuestra naturaleza y en nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué parece que están peleadas, ¿no? ¿Por qué parece que estamos peleados con la naturaleza? Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con el valor biocultural de Tecuitla? Pues precisamente ese valor, o sea, ese microorganismo que estuvo presente 3.500 millones de años, dando de comer, digamos, a muchos otros microorganismos, a muchos otros organismos, a muchas otras complejidades, o sea, toda la evolución biológica que podemos ver, que no solo con tecuitla u organismos como este, sino precisamente todos estos microorganismos que podemos ahora saber que tienen que ver con el sostener todo lo que vemos más grande, ¿verdad? Entonces, durante tanto tiempo, y cómo ahora, ¿qué está pasando? Que hay esta falla metabólica, podemos decirle aquí, ¿no? Aquí es una manera solo, es una manera de aproximarse a eso, ¿no? La separación entre los lugares donde se producen alimentos y los sitios donde se consumen, por decirlo así. ¿Y qué tiene que ver esto con colonización o con qué tipo de colonizaciones, no? Porque una cosa es la colonización, digamos, como la pensamos así, ese proceso que ocurrió hace 500 años, etcétera. Pero no, aquí estamos hablando de múltiples, ¿no? Múltiples explotaciones, colonizaciones, etcétera. O sea, desde cuando no vemos las cosas desde la perspectiva de los seres vivos, sino solo para nuestros intereses, etcétera, ¿no? O los mismos intereses económicos. Entonces, bueno, hay una falla metabólica, por decirlo así. Y vamos ahorita a ver qué tiene que ver esto con el valor biocultural de Tecuitlat, cómo lo conectamos. Pero igual para hablar un poco, pues, de esta parte del nitrógeno, ¿no? Todas las formas de vida dependen del nitrógeno. Y eso tiene que ver con esta falla metabólica, porque el hecho de que los residuos no lleguen, o de los alimentos, ¿no? Donde se producen, no se quede ahí, pues se interrumpe este ciclo, este ciclo que le da la vida a la misma tierra y que mantendría la tierra fértil y que nos daría alimentos igual fértiles, perdón, nutritivos, sin ningún tipo de veneno, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta perspectiva hemos nosotros pensado la cultura, que debe ser también la alimentación y tecuitlas, porque no podemos pensar en comer tecuitlas o espirulina en cualquiera de sus formas, sin pensar en esto, en cómo estamos comiendo en general, ¿no? O sea, cómo es nuestra alimentación. Por eso estamos ahorita aquí presentándolo como una conexión con el hablar de pues los paisajes que ha dejado la colonización, ¿no? O sea, la colonización que no solamente se llevó en el olvido aparentemente a alimentos como este, sino pues todo esto, ¿no? Y bueno, aquí por ejemplo, simplemente esta referencia, ¿no? Que nos terminamos alimentando en lugar del sol, petróleo, ¿no? Precisamente en estas rupturas o en estas fallas metabólicas es una sugerencia de cómo pensar esto y pues precisamente de qué se alimenta Tecuitla y qué es lo que nos da, pues justo de dónde le viene su poder, pues del sol, ¿verdad? Y aquí, regresando un poquito a la cuestión tal cual de pues las fuentes históricas, aquí tenemos el Códice Florentino tal cual y extraído un pequeño fragmento que es donde está precisamente, donde nos cuenta el autor su encuentro con Tecuitla, ¿sí? Y ahí fíjense, quiero que vean cómo habla de ello, ¿no? Cómo es su perspectiva y qué hay en esa perspectiva. Dice, hay unas hurronas que se crían en el agua
que se llaman Tecuitlatl, Acuitlatl, Azoquitl, Amomochtli. Ahí fíjense que hay un primer error. Él pone esto como si fuera una sola cosa, pero no. O bueno, agrupa todo en un término que le llama urronas, que de hecho es algo muy difícil de descifrar para los mismos que estudian estos textos así a fondo. Esa palabra en español, en el mismo español antiguo y en el mismo español actual, tiene difícil traducción a nuestro entender, pues. Parece ser que tiene que ver con algo así como que causa cierto horror o como que es medio feo, por decirlo de alguna manera. O sea, hay cierto rechazo ya en esa misma palabra. Lo agrupa y bueno, ahora sabemos que Tecuitlatl, Acuitlatl y Azoquitl y Amomochtli no hacen referencia a un mismo organismo, aunque ahí pareciera que están en un mismo grupo simplemente, ¿no? Ahorita voy a mencionar a qué se refiere. Dice, son de color azul claro, después que está bien espeso y grueso, ahí nos da algún método, ¿verdad? Cógenlo, tiéndelo en el suelo sobre ceniza y después hacen varias tortas de ello y las comen. Cabe decir que este códice florentino que ustedes están viendo ahí, si observan del lado derecho está precisamente en náhuatl, si alcanzan a ver, y en el lado izquierdo está esto que les digo, y hasta está un dibujito precisamente aquí. Bueno, no se ve mi flecha, me parece, ¿eh? No. Bueno, ahí pueden ver el dibujo que hacen de pues de este proceso que nos describe ahí, de su deshidratación, nos habla un poco, ¿no? De cómo lo procesan. Bernardino de Sahagún es el autor de este texto y pues bueno, es muy interesante que esté en ambos idiomas, ¿no? Entonces aquí les aclaramos un poco a eso que aparece ahí como una sola cosa, pues por eso hablamos aquí que ya había un uso tradicional no solo de Tecuitlatl, sino de otras. Entonces sería muy interesante también pues ir hacia cada una de estas otras y ver qué más había, ¿no? Toda la cultura que hay y que seguramente merecen pues toda una exposición independiente. El Amomoshli, por ejemplo, que está ahí, el Nostoc comune, ahora podemos decir su nombre científico, que sería actual, pero es algo así como en náhuatl, como gelatina de agua, como algo gelatina de agua. ¿Sí? Esta otro también aparece en varios lugares, varias referencias, cocolin o cuculin, y bueno, parece que son en realidad dos microorganismos, no solo uno, los que están ahí. Y eso también se utilizaba de diversas formas, o sea, había varias formas de aprovechamiento de estas algas mexicanas, ¿no? Presentes también en el lago de Texcoco. Tizatl, ese es otro, tierra de diatomeas, tierra blanca, bueno, eso ya no es parecido a este, pero estamos hablando igual de cómo había este tipo de conocimientos, ¿no? Y que pues no era tan común verlos de esta manera, pues porque precisamente estos estudios también no tienen mucho que se abren, ¿no? Entonces, pues ahora ya que se conecta con lo prehispánico, ¿no? Con esta cultura. Y bueno, ahí pues justamente está esta imagen que estaba en el Códice Florentino, pero ahora aquí la agrupamos nosotros con esta idea, ¿no? Metiéndonos otra vez con la idea de la alimentación. ¿Cuál es esa alimentación que quedó ahí olvidada? Porque además también hay muchos textos. Fue parte de la historia de México el creer que los aztecas mismos o nuestros ancestros, o habría que ser mucho más claros en qué grupos estamos hablando, claro, ¿no? Cuando hacemos este tipo de referencias, pero esta costumbre de pensarlos como desnutridos o enfermos o etcétera. Es decir, pensando que su alimentación estaba incompleta, sobre todo porque se le veía desde cierto modelo precisamente de referencia, uno en el que estaba presente, por ejemplo, la carne. Entonces, ahora sabemos que no, que su alimentación pues no estaba nada incompleta, que además tenían tecuitlatl como parte cotidiana de su alimentación. Entonces, por eso lo estamos considerando de esta manera, ¿no? Esto no solo es una consideración nuestra de Reino Eco, digamos, sino esta dieta de la milpa, pues es todo un concepto, es todo un modelo de alimentación, por eso lo ponemos ahí, es un modelo de alimentación basado en, no, a lo mejor no exactamente los mismos ingredientes, sino aquí la idea es que son ingredientes locales y además muy bien distribuidos sus nutrientes, ¿no? Hay presencia de buenos nutrientes en todos ellos y que además otra cosa importante es que se llevan bien, digamos, desde el punto de vista agroecológico, o sea, de su producción, pues se llevan bien con el suelo, se llevan bien, ¿no? Entre ellos, ¿no? Tienen ahí un juego con los microorganismos, etc. O sea, es toda una conjunción de elementos que precisamente, pues ahí es un ejemplo muy concreto de lo que podemos entender por valor biocultural. O sea, las cosas
digamos que las cosas cuando están bien hechas, ¿no? Culturalmente hablando, es porque están bien nutridas también desde el punto de vista de su naturaleza, de sus componentes, de su materia prima, ¿no? No podemos tener una buena cultura con una alimentación chatarra, por ejemplo. Entonces, por eso hacemos referencia a este tipo de alimentación, de régimen alimentario, o sea, poner atención a eso, ¿no? Hasta esto ha llegado esto es a lo que nos hacemos frente y a lo que, digamos, la perspectiva de Tecuitla, ¿o qué tiene que ver la espirulina con esta perspectiva? Pues precisamente si algo trae o si algo contiene o si tiene precisamente ese valor biocultural, pues son todas esas propiedades, esa biosemiótica que hace o esa comunicación que hace con nuestro organismo. O sea, nuestro organismo es justamente donde podemos ver pues los resultados o los efectos más evidentes que puede tener Tecuitla, ¿no? Obviamente, cómo se comunica, qué nos dice, ¿no? ¿Qué nos hace en nuestro organismo? Pues ahí justo nos está diciendo todo sobre su naturaleza. Pero pues por eso no podemos simplemente comérnoslo y ya, así como si fuera una medicina que nos va a resolver cualquier mal. Eso es lo que no podríamos proponerlo solo de esa manera. Es como lo de la producción, si vemos la calidad y todo eso y la inocuidad, pues también qué tipo de alimentación necesitamos tener y pues para que los mejores efectos de Tecuita estén ahí. Entonces, bueno, estos son ya esto que estoy poniendo aquí, nutrición basada en comida chatarra, pues sí, es lo que le estoy diciendo y pues son los efectos ya más así, directos de la colonización ya actuales, ¿no? Y cómo están colonizados nuestros cuerpos, efectivamente, y cómo, pues, en nuestro cuerpo está hablando toda esa biosemiótica del síntoma que no le hacemos caso y que seguimos comiendo de la misma forma, etcétera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos aferramos a eso teniendo posibilidades? Bueno, es difícil el cambio y espirulina mexicana o espirulina en cualquiera de sus formas, pues puede ser un muy buen acompañante para eso. Es también lo que es, digamos, el mensaje de esto que estamos diciendo aquí. Y pues aquí hacemos referencia a este concepto que es como una manera de visualizar nuestros paisajes agroalimentarios. Tampoco es un concepto nuestro, sino es una manera de pensar esto, son propuestas de pensar esto. ¿Qué paisajes tenemos? Y pues así como lo de la milpa, ¿no? Aquí, ¿dónde vamos a incluir a Tecuitla? Y pues por eso luego es difícil insertarlo, porque estamos hablando de quien quiere estar mejor, ¿no? ¿Qué es una alimentación sustentable? ¿O cuál sería una buena alimentación? ¿O cómo nos alimentamos entonces correctamente? Pues es una pregunta que ha acompañado todo el proyecto Reino Eco, igual es central en su recorrido. Pues justamente es a lo que nos ha llevado el diálogo con Tecuitla, por decirlo así. ¿Cómo es una alimentación sustentable? Y pues sí, o sea, el chiste es lo más libre posible de aditivos, lo más libre posible de venenos, ¿no? Y lo más local posible. ¿Por qué local? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues es precisamente lo menos colonizado posible, ¿no? También podríamos decir. Por eso ahí proponemos alimentación bioregional. O sea, aquí en México, esos son los grandes de la milpa, dice, le podríamos decir maíz, frijol, calabaza y chile, ¿no? Los guerreros de la milpa también. Se llevan muy bien entre sí, etcétera. Y fíjense todo lo que hacen. Además, también por eso hablamos nosotros muchas veces de salud natural. O sea, podemos estar sanos solo comiendo bien. Y bueno, imagínense, si comemos súper bien todos los nutrientes que necesitamos y nos comemos tecuitla, uff, no, pues mejor, ¿eh? Entonces, bueno, ahí por eso estamos hablando también de esta biocompatibilidad. ¿Qué es esto? O sea, pues hay que ver, perdón, qué microorganismos nos habitan, cuál es nuestra microbiota, por decirlo así, cómo está nuestro intestino, quiénes nos habitan y por qué nos han habitado, qué cosas se han comido, ¿no? En su pasado, cuál es su historia también que tienen ahí. Por eso tiene mucho que ver esto de la milpa, o pues en cada lugar habría que ver qué es lo que más combina con cada quien. Y a lo mejor, pues yo no combino con muchos de los de mi lugar, pero sí hay que ver cuáles son los alimentos que mejor me caen bien a mí, ¿no? Pero ahí damos alguna referencia, solo es una cosa, así para quien le sirva, es solo como una referencia general, ¿no? Ante esta pregunta de qué es comer bien, ¿no? ¿Qué significaría eso? Pues sí, estamos tratando ahí de decir, entre menos cosas difíciles de digerir, porque todo tiene que ver con esto que es la digestión, es todo un arte, ¿no? La digestión, igual que cómo sembrar alimentos saludables, ¿no? Es igual, ¿no? También hay que ver los microorganismos que están en la tierra, etcétera. Entonces, pues sí, por eso que dice ahí 1, 2, 3, 4, pues entre más nos acercamos al 7, pues son cosas que menos deberíamos, ¿no? Que menos necesitamos, quitándole el deber, es que menos necesitamos, pero ya que si te los comes, pues bueno,
pues hay que ver de qué forma, ¿no? También hay que ser responsable en eso, es una manera de decirlo. Y bueno, esto pensando en, pues precisamente el fondo de lo que nos hace hablar de todo esto de Tecuitla, pues es justo lo que ya todos aquí saben, ¿no? Si son seguidores de espirulina, pues saben todas las bondades que tiene y seguro se lo están comiendo. Y si no lo han comido, quien esté escuchando, pues es importante que lo pruebe, que vea, que lo sienta. Entonces, pues esto no creo que sea muy nuevo para quienes están aquí, pero pues sí es tomando en cuenta, ¿no? Pero por eso dice medicina o alimento, ¿no? Pero todos los alimentos bien llevados son medicinas. Ese es justo lo que estamos diciendo. Aunque bueno, aquí presentando esto, reflexionando estas presentaciones y todo esto, cómo lo comemos, pues sí, obviamente que necesitamos, sobre todo aquí, creo que lo importante, además de la calidad y todo eso, es que le podamos compartir a las personas que no están muy familiarizadas con tecuitla y su producción, pues todo esto, ¿no? O sea, cómo reconocer un tecuitla de buena calidad de uno que no, hablar de cuál es su origen, de dónde viene, ¿no? O sea, a lo mejor para no decir, ah, bueno, este viene de quién sabe dónde, que no deberíamos de comprarlo de ahí, pero sí hablar de los que sí sabemos que sí vienen de un lugar seguro y que vamos haciendo esta forma como de certificación, o esta forma de, sí, de certificación participativa, independientemente de las certificaciones ya más específicas y que se pagan, etcétera. O sea, una certificación de confianza entre los pares, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí también haciendo esta referencia, ¿no? A las distintas formas de comerle y pues bueno, obviamente que la más recomendable, pues entre mejor lo tengamos ahí fresco y seguros de su calidad, es excelente, ¿no? Se siente luego, luego. Bueno, ahí tenemos estas imágenes de los primeros talleres que dimos porque estamos pensando en cómo empezamos esta red de los guardianes, es de los primeros que dimos desde el 2015. eh, no está desde el 2015 pero sí de los talleres de algunos de los dos talleres que hemos dado en Ciudad de México y algunas personas que llegaron a participar, algunos han continuado, algunos han hecho sus proyectos independientemente, pero pues precisamente hablando de que esta función ha sido mucho como una escuela, ¿verdad? Y entonces, pues aquí les presentamos ahora precisamente cómo se lleva todo esto, digamos, a la práctica, ¿no? ¿Cuál es el valor biocultural de Tecuitlat ahora? Esa es la manera en que estamos nosotros trabajando. Nosotros actualmente estamos en Calakmul, Campeche, y aquí pues nos toca ver estar en el contexto de la reserva de la biosfera y trabajando también junto con algunas comunidades de por acá en ver cómo aprovechamos, sobre todo eso, ver qué hacemos con este valor biocultural y ya no solo de Tecuitla, fíjense, sino también, pues, Reino Eco empezó trabajando solo con Tecuitla y para nada nos hemos ido de Tecuitla, sino que pues llegaron también otros microorganismos y otras realidades en este trabajo. Ahí, por ejemplo, vemos el taller de biofertilizantes y bioestimulantes. Esto que les presentamos aquí, pues por eso como una escuela, ¿verdad? Se ha encarnado de esta manera estas capacitaciones, porque además así nos aseguramos actualmente de que se puede transmitir esto de la mejor forma. El que no dejemos de trabajar en red, por ejemplo, el que no dejemos de trabajar en conjunto, quienes están aprendiendo y capacitándose, pues seguir avanzando en esas capacitaciones conjuntas, ¿no? En esa investigación viva que es todo esto. Pero bueno, hay esa manera también de asegurarnos de esta calidad en el aprendizaje y en que hagamos las cosas cada vez mejor. Entonces, bueno, ahí taller de biofertilizantes, pues ahí están otros microorganismos y ya no solamente tecuitlas, ¿verdad? Sino como otros microorganismos que además también la selva pues nos ha llevado a toparnos con muchos aquí, así como hay selva, hay microselva, bueno, y obviamente en cualquier lugar, pero obviamente, entonces, estos microorganismos nos han llevado a decir qué podemos hacer y cómo podemos nutrir precisamente aquí, pues, biofertilizantes y bioestimulantes, porque podemos nutrir eh, muy bien, pues, todo lo que va a darnos vida también a nosotros, o sea, lo que nos alimenta. Y pues, por otro lado, tenemos el taller de calidad de inocuidad de cultivo, ahí asegurándonos precisamente todo esto para cultivos de todas naturalezas, ¿verdad? Ya puede ser un cultivo
más grande, más profesional, pero más bien lo profesional, nosotros no queremos quitar el dedo del renglón de que debe ser, así sea en el cultivo más pequeño y más personal o en el tipo de cultivo que se tenga, ¿no? Pero entonces, por eso esta propuesta surgió en nuestro camino de asegurarnos de ello, ¿no? O sea, de dar esta certeza, ¿no? A través del taller de calidad e inocuidad de cultivo de Tecuitla. Y pues tenerlo así como lo que estábamos diciendo, el laboratorio y la industria, pues poder tener nuestro separio en donde estemos en nuestra producción, ¿no? Puede ser en casa, ¿sí? Alguien puede tener, precisamente nosotros en este taller de calidad e inocuidad, ahora estamos también inaugurando dentro de la red de guardianes, los laboratorios comunitarios, es decir, si no puedes tener tu propio laboratorio en casa, pues habrá alguien que lo tenga y pues así nos podrá ayudar a asegurarnos de la calidad, ¿no? También está el taller de cosmética natural. Y bueno, este taller pues también ya está listo para presentarse. Está hecho en colaboración, además, y guía con una amiga que es Ficomadi. Y bueno, pues ahí lo que ven son unos jabones con ficocianina, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo llevamos esto a un lado, a un lugar en el que sea fácil y no sea difícil y que no nos confundan los nombres o que no se nos haga difícil la introducción a la cultura? Pues también eso es lo que nos ha movido y por eso estamos presentando estas formas, ¿no? De llevarlo a la cultura, de que el valor biocultural esté ahí y además de muchos frutos, ¿no? Y, por ejemplo, el taller de ecogastronomía y salud natural, pues precisamente ecogastronomía, o sea, una alimentación, pero que además sea una buena alimentación, muy deliciosa, nutritiva y que además nos lleve a la salud, ¿no? A una salud que le llamamos natural, pues precisamente porque eh, con esto no necesitaremos medicinas. Y por último, bueno, ahí les mostramos nuestras últimas incursiones, digamos, que también son proyectos. Todo lo hacemos y nos gusta hacerlo siempre en colaboración. Es una de las formas que disfrutamos el trabajo en colaboración. Y podemos ver ahí, por ejemplo, esto que dice exploración en bioarte. Bueno, ese fue un mural que se realizó acá precisamente bioarte le estamos llamando, bueno, no solo nosotros, es todo movimiento, esto, aunque en Reino Eco y en conjunto con el proyecto Matices de la Tierra, este bioarte pues es usando recursos y técnicas también pueden ser, o todo natural. Ahí ese mural precisamente está hecho con puros pigmentos naturales. Se pueden llegar a obtener pigmentos de las mismas microalgas, de bacterias, también de flores, ¿no? Nuestros mismos ancestros lo hacían, por eso ahí toca este pasado igual, ¿no? O sea, al tocar estas saberes y prácticas, pues nos inspiran para continuar con esto, ¿no? Por ejemplo, también esto de biomateriales, ¿no? Eh, Ahí lo que pueden ver es un bioplástico, eso que se ve así azul y con ficocianina, por eso de su coloración azul, perdón. Entonces, pues también esa parte de esa exploración en ese tipo de creación cultural. Y pues también ahí les contamos un poco, por ejemplo, estos experimentos con nutrición animal, aunque ahí estamos poniendo nutrición apícola, aunque hay varias ahí. Bueno, acá en la selva y con proyectos en las comunidades es muy interesante que la espirulina también o tecuitla puede dar para esto, por ejemplo, para nutrir a las abejas. Y sí, les encanta, hemos visto que les encanta las abejas. Es real lo que dicen en algunos textos, porque bueno, pues todo esto son investigaciones que hay, ¿no? Muchas investigaciones que hay, pero aquí pues estamos buscando cómo aplicar todo esto, cómo llevarlo a una realidad que no sea solo una especulación, sino que además esté realmente en la cultura y que tenga un seguimiento y que se pueda, pues compartir, ¿no? Y que se pueda hacerlo bien. Por eso el trabajar en red. Y pues, finalmente, por ejemplo, ese de exploración en materiales vivos, pues
También eso que se ve ahí ¿qué sería un material vivo? Bueno, ese objeto que ustedes ven ahí, pues está siendo pintado con cianobacterias, por ejemplo. Entonces, se puede utilizar a los microorganismos también de estas formas, ¿no? Y explorar ahí diversas aplicaciones. Pues bueno, eso sería por ahora, amigos y amigas. Muchas gracias por